tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre por el poder de nuestro Dios, de su Espíritu Santo y a través de su palabra, que es que vamos a ser instruidos esta tarde noche como cada miércoles, ¿verdad? Y siempre que uno escudriña en la Escritura así será, ¿verdad? La palabra que tendrá que ser discernida por el Espíritu, ¿verdad? Y entonces, pues aquí estamos, un miércoles más. Tenemos el tema del día de hoy, es la sabiduría justificada por todos sus hijos. Y era lo que comentamos ahorita al principio, ¿no? O sea, esta parte de que el Señor nos da inmerecidamente, que de alguna manera, haciendo la obra que nos mandó a hacer, pues estaremos prácticamente justificando la sabiduría de Él, su palabra, su enseñanza, sus ordenanzas, sus preceptos y mandamientos, ¿no? Y eso es lo que prácticamente vamos a ver en esta porción de la Escritura, que hoy nos toca ver del 29 al 35, de Lucas 7, del 29 al 35, y vamos a ver el objetivo. Dice así, ahí nuestras hojitas, dice: maravillarnos al observar el poder de la sabiduría de Dios, justificarse en la vida de publicanos y pecadores como nosotros, llamados a ser sus hijos. Es increíble, ¿verdad? O sea, cómo ese poder de la palabra de Dios al manifestar obediencia es que estamos haciendo esa obra que solo los hijos pueden hacer, y esto se convierte no en un requisito sino en una evidencia, ¿verdad? Vamos a leer ahí 1 Corintios 22 al 25. Yo digo que no está aquí, si no está aquí, pero ahorita lo leemos. 1 Corintios 1, del 22 al 25. Dice así. Sí, adelante. No, perdón, es que él iba yo a leer, pero si usted ya me acordé que usted lee primero. Adelante. No, pero adelante, apenas vamos empezando. Usted déle, hermanita. Bueno, está bien. 1 Corintios 1, del 22 al 25, ¿verdad? Sí. Ajá, ahí va. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén, hermanita, muchas gracias. Perdón. No, adelante, excelente, gracias. Es increíble cómo la palabra nos muestra esta parte, ¿no? Y vaya, la misma palabra lo redacta, pero es difícil entenderlo terrenalmente, ¿no? Con tu mente natural. Dice que porque lo insensato de Dios, ahí en el 25, ¿verdad? Dice: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, híjole, no hay cómo explicarlo, pero es muy simple. O sea, tú vas a vivir, vas a tener vida eterna si crees que un carpintero judío murió en la cruz por ti.
que vino hace más de 2000 años. Es una locura, bro. Por eso la misma escritura lo declara, que para el mundo es locura, ¿verdad? Para el mundo es locura. Pero para los que se salvan, es decir, para los que han sido llamados y estamos siendo hijos, esto es poder de Dios. Y por eso es que dice así, porque lo insensato de Dios es una insensatez. O sea, como en la debilidad, lo digo con temor y temblor, de un hombre clavado en una cruz, voy a ser salvo. Pues ahí es donde venció a la muerte. Por eso es que lo más débil o lo más insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Tú no podrías de ninguna manera, con ninguna fortaleza, ninguna sabiduría, ningún entendimiento tuyo, podrías salir de la esclavitud del pecado jamás. Ni siquiera darte cuenta que estás encadenado al pecado. Por eso es que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, la debilidad que vimos en Cristo en la cruz, es más fuerte que los hombres. Porque eso nos trasciende. Eso nos saca de este mundo que vemos y que conocemos para llevarnos a la vida eterna con Él. Sí, lo sé. Y aquí lo dice, para el mundo es locura, pero para los que se salvan es poder de Dios. Y así es como en los versículos antes, que no los leímos porque no estaban señalados, pero dice que, dice en el 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y es eso. Eso es una locura para el hombre, pero para los que se salvan es poder de Dios, como lo dice el 24. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es poder. Eso es sabiduría, eso es conocimiento. Muy bien. Y lo dice primera de Juan 3:1. ¿Alguien lo tiene? Yo le digo. Ahí. Adelante, hermanita. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, sí, gracias, hermanita. Mirad, esta mirada es sopesa, o sea, entiende, comprende cuán amor nos ha dado el Padre para que pueda ser llamado hijo de Dios. No cualquiera tiene ese privilegio. Bueno, entiende cuál fue su amor, sopesa todo lo que Él vino a hacer, despojándose siendo Dios, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino y se vació en un cuerpo humano, con todas las debilidades y con todas las desventajas y con todo para poder padecer en la sangre y en la carne, mas sin pecado. Y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en todas partes. Todos sabrán quién es Él. Pero es así, es una locura para el mundo, pero para los llamados esto es poder de Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario en el objetivo? Muy bien, iniciamos. Bueno, está el versículo a memorizar. Ahora nos han tocado puros largos. Uno más. 7:35. Será para la próxima semana. Dice, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y es un gran privilegio esto, vuelvo a repetirlo, inmerecido, porque wow, o sea, que puedas glorificar la sabiduría de Dios
Y ahorita vamos a ver de qué manera, porque no es nomás decir, no, sí, yo soy hijo y yo justifico la sabiduría de Dios. No es tan sencillo. Pero ahorita vamos a ver de qué manera. Pero cómo se complementan los pasajes que leímos, que leyeron ahorita, porque obviamente dice, mas la sabiduría es justificada para todos sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Que por amor fueron llamados. O sea, todos, porque ese fue su gran amor que nos llamó, porque nosotros no pudimos haber hecho nada, absolutamente nada. Aquí el punto es, si lo justificamos, Eso es lo que vamos a ver y eso es lo hermoso. Y eso es lo hermoso, porque la palabra es confrontadora. Y nos confronta no para juzgarnos ni para condenarnos, sino para que comprobemos si verdaderamente estamos ahí o no. Es todo. Está la evidencia. ¿Ya? Esa es la... No, pues ya, dimos la clase, se acabó, señor. Continuamos, versículo acá, amigo. Es la introducción. ¿Alguien me puede ayudar con la introducción? Ahí está en la hojita. Sí. Dice, en la actualidad sabemos el grado considerable que ya ha alcanzado la justificación de la sabiduría. Por ejemplo, no se ha convertido la designación que originalmente tenía el propósito de ser un sobrenombre de santificador, amigo de publicanos y pecadores, en uno de los títulos más esperanzadores y más emotivos del Salvador. No está justificando este título por miles de vidas que no han tomado de corazón y han obrado en consecuencia, y no llegará a la vindicación plena y final en el día de la consumación de todas las cosas y para siempre jamás. Es William Hendrickson. Sí, gracias, hermanita. Es un comentario que puso el pastor ahí, que nos comentó el domingo que le había agradado mucho, y es en esta parte, ¿no?, de que le llamó mucho la atención, porque qué irónico, pudiera decirlo así, no sé si es la palabra correcta o no, pero igual ahorita me corrigen, pero que la palabra haya venido a ser muy sobresaliente cuando a él se la dijeron despectivamente, ¿verdad? De decir este sobrenombre de desacreditarlo, amigo de publicanos y de pecadores. Pero no solo eso, sino que bendito sea el Señor que vino a ser amigo de publicanos y pecadores, porque si no, ¿dónde estuviéramos todos nosotros, no? Entonces ese es el punto, o sea, se le decía despectivamente, pero verdaderamente ese era uno de sus grandes atributos, ¿no?, que vino a salvarnos. Su mismo nombre lo declaraba así, Yeshua, ¿verdad? Salvador, salvación, Dios salva. Y este es el punto, que el Señor vino por los suyos, ¿verdad? Muy bien, vamos a entrar de lleno ahora sí, versículo 29. Lo leo y dice así. Dice, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Voy a la pregunta directa. ¿Qué hizo todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron? Justificaron a Dios Bautizándose con el bautismo de Juan. Amén. Ahora, yo voy a hacer una pregunta ahí clavada en medio de esa pregunta. Y ahí mismo está la respuesta, ¿verdad? Pero yo voy a preguntar, ¿cómo es que estos publicanos y pecadores justificaron a Dios? ¿Cómo es que lo hicieron? ¿Cómo? Bautizándose, o sea, en el bautismo Arrepintiéndose y bautizándose. El bautismo de Juan, el que era el de los pecados. Ahí está lo que El quería escuchar. arrepentimiento. Ahí está lo que quería escuchar. Porque si vas a bautizarte
entendiste que eres un pecador, porque era para arrepentimiento ese bautismo. No era nomás vénganse a bañar un rato. ¿Quién quiere venir a confesar que es pecador? Ese es el punto. Y cuando tienes el entendimiento de que eres un pecador y que necesitas bautizarte para el arrepentimiento, en este caso, estoy hablando en este caso, en el momento de Juan el Bautista, pues estás glorificando a Dios. Porque le estás haciendo a Dios veraz y a todo hombre mentiroso. O sea, no es nomás, glorifico a Dios y me voy a dar un remojón. No es el hecho. Es lo que está ocurriendo antes de ti. Y que hoy pasa lo mismo, cuando en obediencia ya te bautizas, debe de pasar lo mismo. O sea, primero el Señor te confronta de que eres pecador y de que necesitas a Jesucristo en tu corazón. Y entonces manifiestas al mundo que verdaderamente eres un pecador y que has aceptado a Cristo como tu Salvador. Porque Cristo te llamó, obviamente, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero eso es lo que está pasando. Entonces, esa es la manera de justificar a Dios. Ahora, hay otra palabra que no debemos olvidar, aunque no está ahí, pero está entre líneas, está intrínseca al irse a bautizar. Ya vimos, ya Laurita nos dijo que era para el arrepentimiento, que esa era una de las palabras, pero hay otra que está ahí, aunque no dice. Y se las voy a decir porque esta está más difícil, pero ahí está y la conocemos. Obediencia. Obediencia. Entonces, pregunta, amados hermanos y hermanas, ¿cómo voy a glorificar a Dios hoy? Obedeciendo. Su voluntad. Haciendo. Obedecer. Así es. Y apenas vamos a empezar. No, es parte de la enseñanza, ¿no? El Señor nos quiere seguir mostrando estas cosas. Habiendo sido publicano y pecador, al oírlo, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan, es decir, para arrepentimiento de sus pecados. Y bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? Muy bien. Es que quiero agarrar calma porque no quiero que mi instinto me traicione, ¿verdad? Y querer darle velocidad para terminar. Por las pisas, Sí. para que no se fríen. La hermanita, con todas sus letras, ¿verdad? Como estamos acostumbrados aquí, ¿verdad, hermanita? Decirlo con todas sus letras, todo. Gracias, hermanita. Ok, versículo 30. ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo? Gracias. Dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y me quedo pensando, pero es muy triste leer este versículo. Es muy triste, pero a la vez, al asimilarlo, todos los que hemos sido llamados a obediencia debemos estarle agradecidos y glorificando a Dios todo momento y cada, porque todos nosotros tenemos la capacidad de tomar esas decisiones y dice esta palabra tan fuerte que es desecharon, ¿sí?
Es tan fácil para nuestra naturaleza desechar los designios de Dios. Ojo lo que estoy diciendo. Vuelvo a repetirlo porque esto es para todos. Es tan fácil voy a agregarle otra palabra, en nuestra naturaleza adámica, en la cual todavía estamos, desechar los designios de Dios, desechar sus mandamientos, desechar su palabra, desechar lo que Él nos dice. Por lo que gustes, quieras o mandes, porque crees que es conveniente mejor hacerlo de otra manera, o porque X. Ya ahora sí que cada quien digiera sus vivencias, y es muy sencillo estar en esta postura. Después de leer este versículo, le doy gracias a mi Señor Jesucristo que sus misericordias se renuevan cada mañana. Porque, lo repito, es muy fácil en nuestra carne desechar los designios del Señor. Y dice aquí algo más triste y real. Dice que desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Esto no quiere decir otra cosa más que tú crees que estás haciendo las cosas bien, tú crees que tienes la razón, pero la verdad es que yo soy Dios y va a haber un día de condenación. Esa es la realidad, lo creas o no, lo entiendas o no, lo quieras o no, ponle lo que quieras, los adjetivos que quieras ahí. La realidad es esa. Así es que respecto de sí mismos, o sea, ellos lo desecharon y los designios de Dios creyendo que tenían razón. Hay otros versículos, creo que es en el Evangelio de Juan, en donde ellos le reclaman a Jesús y le dicen, nosotros no necesitamos ninguna otra cosa, nosotros somos hijos de Abraham. O sea, creyendo que por linaje iban a ser salvos. Como quien dice, desecharon la salvación. Por supuesto, porque no se sentían dignos de arrepentimiento, porque al final lo dice, no siendo bautizados por Juan. Y como ya nos lo dijo Laurita, nuestra hermanita, ese bautismo era para arrepentimiento. ¿Yo qué voy a ir? ¿De qué me voy a arrepentir? Si yo soy hijo de Abraham. Asústame. ¿Sí? Pero por eso está la palabra de Dios que nos guía en todo momento, ¿no? Y hay un versículo que cita que aquel que piense estar firme, Mire que no, a mí me llama mucho la no deje atención. de venir del Señor. Cuando leí este versículo, se me vino las veces que el pastor nos dice, ¿verdad? O sea, no es para tu esposo o tu esposa, es para ti. Es para ti. Y muchas veces lo desechamos pensando, ay, de verdad, o sea, ojalá estuviera aquí para que lo escuchara y de verdad hiciera algo. O sea, no es así. Exacto. Y como uno tiende, obviamente, a ver la paja en el ojo ajeno, Siempre. que reconocerse con todo esto. Siempre. Y por eso es que comento, porque ahorita, buen comentario, y por eso es que comento, porque más los fariseos y los intérpretes de la ley, dijo el pastor un día, no están extintos, o sea, no son como los dinosaurios, o sea, Sí, existen sí, hoy en día, existen. Puedo ser yo. Claro. Sí. Puedo ser yo. Sí, creo que sabemos. Por supuesto. Ah, no, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo sirvo aquí, sirvo acá, hago esto, hago lo otro, hago aquello. No, yo estoy más allá del bien y el mal, ¿verdad? O sea, no. Sé que por el simple hecho de saberse que ellos eran los importantes y que Exacto. ellos conocían
creían que ya ellos eran intocables, ¿no? Ellos tenían el cielo ganado. Pero dice su palabra, no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos estamos necesitando del Señor. Y no olvidarnos que estamos en esta naturaleza caída que necesita ser reprimida todos los días. Por eso es que dije, bendita sus misericordias que cada mañana se renuevan, después de leer este versículo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, ya sea de aquí o de allá en la pantalla? Pues nada más quería comentar que dice que desechaban, ¿verdad? Pues como se dice, nosotros también, gracias a Dios, nos se renuevan sus misericordias, pero también somos eso, ¿verdad? Desechamos también a veces a Dios la palabra de Dios, negándole, a lo mejor a veces hasta ha pasado, ¿no? De que, no, esta persona no creo que necesite su palabra, ¿no? Nunca Dios va a poder enderezar, no, mejor, y como que te borras el derecho de a veces compartir la verdad o algo así, creyendo y tú juzgando por esa persona, ¿no? Tomando la decisión. Y me acuerdo mucho del versículo que dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado automáticamente, y es lo mismo que está aquí. O sea, automáticamente el desecharlo o al no hacer como Dios nos está mandando, pues estamos pecando aún así. O simplemente sus mandamientos directos en mi vida, ¿verdad? Oye, estoy en una negociación en el trabajo y hay algo que no está bien. No, pues yo tengo que hacerlo recto como mi Señor me dice. Es que si lo hago recto se me va a caer la venta. ¿Y? No, pues mejor es una mentirita piadosa. El Señor me va a comprender, ¿no? O sea, estás desechando la instrucción del Señor. Y es muy fácil. Por eso lo dije hace un ratito, en esta naturaleza es muy fácil desechar los designios de Dios. Muy bien. ¿Alguien más por acá en la pantalla? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? No. Muy bien. Mi hija Magdalena. Todo bien, hermano. Qué bueno. Todo bien, Carito. Qué bueno. Amén. Hija Magdalena, ¿tienes alguna duda, mija? No. ¿Todo bien? Bien. Muy bien. ¿Palabras para usted, hijo? Todo bien, hermano. Ok, Carito, muy bien, gracias. Vamos a continuar, versículo 31 y 32. Hermanita Tere, ¿me ayuda con esos dos versículos, por favor? Sí, hermano, claro que sí. Dice su palabra: y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Perdón, es hasta el 34. Gracias, hija. Ese es el 34. Sí. Ah, sí. En que está después la pregunta. Síguele, hermanita, de favor. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Amén, gracias. Bueno, vamos a iniciar con los versículos anteriores, el 31 y el 32. Y el Señor simple y sencillamente está poniendo un ejemplo antes de decir la vivencia de Juan y la vivencia de él, y cómo lo está tomando la gente que quiere desechar sus designios, ¿no? Su palabra, ¿no? Entonces dice el Señor, por eso se hace esta pregunta, dice: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? No habla de la generación, sino de esta, el pastor lo comentó, de esta De este tipo De este tiempo, así. pero como de este tipo de personas. De personas. Sí. Personalidad sí. puede ser, ¿no? Exacto. Sí, sí. ¿Perdón? Personalidad. Sí, de este tipo de personas que desechan, ¿verdad? O sea, que Sí. que no los
que podríamos sacar el versículo de Gerson, ¿verdad? Está a punto de decirle. Que no cachan, ni pichan, ni dejan batear. Exacto, que no picha, ni cacha, ni deja batear, ¿verdad? Entonces, ¿es Gerson qué esa? Esa 538. Sí, Pero es segunda de Gerson. segunda de Gerson. Ese Gerson está tremendo. Sí, que ni picha, ni cacha, ni deja batear, es correcto. Entonces, el punto es este. Estas personas, dice que eran semejantes a los muchachos. Esta palabra muchachos no es como no la imaginamos, es como niños, como de unos 10, 12 años más o menos. Pero entonces dice que estaban sentados en las plazas y daban las voces. Es decir, había unos que estaban jugando, y a los juegos más o menos que jugaban allá, pues es como decir a las bodas, que era lo que se veía, y a los muertos, ¿verdad? Entonces jugaban a las bodas y cantaban alegremente y bailaban, y ellos estaban sentados, no participaban. Y luego jugaban, entonces, bueno, vamos a jugar a los muertos, y tú eres el muerto, y esto y lo otro, y tocaban canciones de muerto, ¿verdad? Endechados, y tampoco participaban. Entonces ahí estaban nada más, ¿verdad? No por esto y no por lo otro, o sea, ni aquí, ni acá, ni nada, ¿verdad? Entonces, de esta manera, y entonces es que les dice Jesús ya en los siguientes versículos, en el 33 adelante, dice, porque vino Juan el Bautista, y ahora sí está diciendo, o sea, porque puso el ejemplo, ¿verdad? Pero esto es para los grandes, o sea, porque pues tú ni bailaste ni te endechaste, pero es lo mismo. Vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, ¿y qué dijiste de él? Demonio tiene. Este está endemoniado, ¿verdad? Bueno, después vino el Hijo del Hombre, dice, que come, obviamente, pan, y bebe, obviamente, vino, y ahorita lo va a aclarar. Decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, ¿verdad? Y le ponemos otro adjetivo más, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, nada te tiene contento. Y hay personas así, o sea, hoy en día también, ¿verdad? Definitivamente, que simple y sencillamente está observando tu comportamiento, a ver en qué te equivocas, a ver qué haces, si lo haces, por qué lo haces, y si no lo haces, por qué no lo haces, ¿verdad? Pero esto es así, o sea, es este tipo de personas, es este tipo de esta generación a que la compararé, ¿verdad? De eso está hablando nuestro Señor. Y aquí lo único es de que pues hay varias cosas, ¿verdad? Que nuestro Señor comía comúnmente, ¿verdad? Bebía, y aquí lo declara, bebía vino. Obviamente es obvio, no se emborrachaba jamás, pero el hecho de beber una copa de vino o un trago de vino, por así decirlo, o sea, no es condenatorio, ¿verdad? Y él era amigo de publicanos y de pecadores, gracias a Dios, porque él, los enfermos son los que tienen necesidad de médico, lo dijo el Señor un día, ¿no? Y entonces él vino a ellos, a los pecadores, ¿para qué? Para libertarlos de las cadenas del pecado, o más bien dicho, para libertarnos, ¿verdad? Dice la pregunta ahí del 33, dice, ¿por qué era semejante esta generación a los niños caprichosos, le puso así el pastor, de las plazas? ¿Por qué? Y pues lo que decían el versículo 31 y 32, ¿verdad? Bueno, ya es hasta el 34, sí, porque Sí, vino porque Juan ya el sí, Bautista, exactamente, Sí, ya es la respuesta del 33 y 34. porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Es decir, ninguno te dio gusto, y a ninguno le creíste, y a todos condenaste, y a todos les hallaste defecto, ¿verdad? Y es abrumador, digo así, porque observar que la misma palabra de Dios a unos endurece y a otros ablanda. Pero la palabra va a hacer en cada uno lo que
para lo que Dios la mandó, ¿verdad? Así es como lo declara Isaías. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Cuando uno se quiere justificar a uno mismo, o sea, no justificar a Dios, lo que estamos viendo, Claro, claro. o sea, le vas a echar por todo, porque si por si no come o por si sí come. O sea, porque, y eso te justifica a ti de no rendirte y no arrepentirte y no reconocerte como un pecador. Exactamente. O sea, vas a buscar cualquier cosa. Así es. Y sí, definitivo que sí. Y dice nuestro Señor en su palabra que todas nuestras justicias, es decir, todas nuestras justificaciones, o digámoslo más coloquialmente, ¿verdad? Todas nuestras barras para no rendirnos al señorío de nuestro Señor, valga la redundancia, son como trapo de inmundicia. Y es muy triste que el Señor nos observe de esa manera, porque es una sangre sucia la que estamos prefiriendo traer delante de Él en lugar de su sangre preciosa. O sea, la estás intercambiando por eso. En lugar de decir, soy pecador, perdóname, Señor. Y venir el bautismo de Juan en ese tiempo para el arrepentimiento. Así es. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Por acá en línea, ¿alguien tiene algún comentario, duda, pregunta? No. No, hermano, todo bien, gracias. Gloria a Dios. Vamos a terminar con el 35. Sebastián, ¿me ayudas con ese versículo, por favor? Claro que sí. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Amén, gracias. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¡Qué gran privilegio! Pero después de haber visto ahora sí todo el contexto de estos 4 o 5 versículos, o 6, no es sencillo justificar la sabiduría de Dios, ¿verdad? Más sin embargo, los que son sus hijos, o mejor dicho, para no quedarme afuera, Los que somos sus hijos, que fuimos llamados por su amor. Exactamente, justificaremos su sabiduría, ¿verdad? Dice ahí la preguntita, sin embargo, ¿quiénes justifican la sabiduría de Dios? Pues todo el versículo completo, más todos sus hijos. Más la sabiduría es justificada Todos por sus todos sus hijos. Así es, todos sus hijos. Y viene ahí un versículo que es, bueno, más bien 4, Romanos 6 del 1 al 4, y pues me gustaría ya por último leerlo. Romanos 6 del 1 al 4. Ya lo tengo si lo quiere. Sí, adelante, hermanita. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviríamos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Y eso es, ¿no? Prácticamente el versículo 4, que siendo sepultados juntamente con él, es decir, en el bautismo, ¿verdad? Pero hemos sido sepultados juntamente con él. Nosotros muere el viejo hombre pecador y renacemos espiritualmente en Cristo. Y esa es la simbología, ¿verdad?
Esa es la simbología. Y ahora andaremos, o sea, es decir, andemos en vida nueva. ¿Verdad? Esa es la invitación, y ese es el mandato, o sea, Ese es, exactamente. y así justificaremos a Y Dios. así es. Y es la evidencia, ¿no? Es la evidencia que va a manifestarse en nuestras vidas poco a poco. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?